Muchas gracias, Tom. Ya primero de darnos un poquito de tu tiempo para poder hablar acerca de tu libro y acerca de, bueno, de la situación que pasa en Chile, ¿no? De nada, gracias por la invitación. Hace muy poco acabaste de publicar The Heart of Our Earth, El corazón de nuestra tierra, que trata de la historia de la expansión minera, de la industria minera en América Latina y también al respecto del salar de Atacama y la situación de la minería del litio. Tal vez nos puedes comentar un poco algo al respecto de tu libro y en particular modos al respecto de la situación del salar de Atacama. Vale. Bueno, yo trabajo para la editorial sin fines de lucro Latin American Bureau, que es una editorial pequeña. Somos de Londres y sí, desde fin de los años 70, hemos publicado creo que más de 150 libros sobre América Latina, su política, su cultura, temas como medio ambiente, derechos humanos, em, incluso cultura popular, la música, y quizás el deporte incluso. Am, entonces, desde más o menos 2010, habíamos recibido como una ah, creciente número de noticias sobre los conflictos mineros por casi toda América Latina. Am, y entonces empezamos a publicar más en nuestra página web y en 2016 yo tuve la oportunidad, mientras hacía investigación por otro proyecto, el libro Voices of Latin America, que publicamos en 2019, tuve la oportunidad de visitar algunas regiones de conflictos mineros en Argentina, en Bolivia y en Chile. Um, y algunas de estas entrevistas que hice en ese viaje hicieron parte del capítulo que escribí para Voices of Latin America, que se llamaba Minería y Comunidades, el capítulo. Um, pero también la idea era coleccionar historias y sobre todo aprender, ¿no? Sobre estos contextos por un libro futuro, que es el libro que acabamos de publicar, The Heart of Our Earth. Y entonces, The Heart of Our Earth intenta, bueno, contar la historia de la expansión de la minería en América Latina desde más o menos comienzo de los años 90, am, pero siempre que posible privilegiando la perspectiva de las comunidades afectadas. Am, entonces, tenemos entrevistas en el libro de comunidades desde México a Argentina, en casi toda la región, pero también con el contexto suficiente para orientar el lector extranjero. Nuestros libros se publican aquí en Inglaterra y la idea es sobre todo como sensibilizar a la gente aquí a temas ambientales y de justicia social y derechos humanos en América Latina y hacerles entender un poco por qué es importante y por qué es importante no solo para esas comunidades, sino para todo el mundo. Y al respecto de la situación en el salar de Atacama, ¿cuál es historia las comunidades le pudieron contar? Bueno, nuestra conexión con las comunidades del Salar de Atacama, en 2018, otro investigador de Lab fue ahí y visitó el Consejo de los Pueblos Atacameños, hizo
una entrevista muy buena con algunos integrantes del grupo ahí. Um, También habló con, por ejemplo, una como hidrogeóloga que estaba haciendo trabajo con el grupo, el monitoreo ambiental, por ejemplo, el análisis eh, bueno, el discurso empresarial, lo que las empresas decían sobre sus impactos ambientales en el salar. Entonces, sí, es un caso que hemos acompañado y sí, después en Londres tuve la oportunidad de conocer a Sergio Cubillos, que en ese momento creo que era el líder del Consejo de Pueblos Atacameños. Y sí, hemos publicado, creo que varias cosas en nuestra página web sobre el desarrollo y la expansión de la industria del litio en el Salar de Atacama. Y pues sí, es una situación que seguimos acompañando. Y todo este material em, hizo parte de uno de los capítulos del libro The Heart of Earth sobre la transición energética y el cambio climático. ¿Y cuáles conclusiones traen al respecto de eso? ¿Eso qué impacto tiene en el cambio climático? ¿Qué impacto tiene por las comunidades de Salar de Atacama, pero más en general también en América Latina? Bueno, ah, de forma breve, mm, mis ideas, mi conclusión sobre la industria del litio y de los metales y minerales necesarios para la transición en general es que aquí en Inglaterra y otros lugares del norte global, eh, nuestro pensamiento está mm, muy distante, muy alejado de la realidad, de los lugares donde acontece la extracción. Am, entonces, el objetivo un poco bueno, no solo con este capítulo, sino con el libro entero, es am, sensibilizar a la gente aquí a qué significa la minería. ¿Sabes qué significa la extracción minera para las comunidades mm, que viven cerca de las operaciones? Y específicamente en el caso del litio, yo creo que sí, todavía tenemos esta idea de que, vale, no pasa nada con el cambio climático, ¿sabes? Vamos todos a dejar de conducir coches de combustibles fósiles, vamos a cambiarlos por eléctricos y no pasa nada. Y obviamente no es tan sencillo. Y sobre el salar de Atacama, bueno, la impresión que yo he tenido más fuerte de hablar con estas comunidades es que los efectos ambientales a mediano y largo plazo todavía no, no lo sabemos. Nadie sabe muy bien lo que va a pasar. El Estado chileno no se ha hecho responsable por investigar cuáles serán exactamente estos impactos. Um, Creo que los que tienen más información todavía son las propias empresas, que ahí obviamente existe un conflicto de interés muy claro. Um, y mientras tanto, sí, las comunidades están observando mm, s- algunos impactos ambientales, ecológicos en su día a día, como falta de agua, am, ah, áreas bueno, humedales que ya no tienen agua, impactos en la biodiversidad, sobre todo en los animales que históricamente
han habitado esta zona de Chile. Entonces es como, creo que un experimento muy fuerte y quizás muy arriesgado con mm, lo que creo que la evidencia nos dice cada vez más, es una zona muy sensible ecológicamente. Y en ese momento en Chile se está hablando mucho del litio, ¿no? Se está hablando mucho porque Boric hizo varias declaraciones y quiere hacer cambio en la política del litio, ¿no? De la política gubernamental. Se habla de nacionalización, aunque de otra parte sabemos que hay dos concesiones mineras, la de la Sociedad Química y Minera de Chile hasta 2030 y la Albemarle hasta 2043. Albemarle que se, está, están detrás Tesla y LG Energy, por ejemplo. Tú has seguido un poquito ese tema y puedes comentarnos tal vez respecto a todas las informaciones que ya tienes en el terreno y las informaciones que las comunidades le han dado. Ya, bueno, primero yo no he hablado con las comunidades recientemente, entonces no puedo decir que hablo por ellos, no sé cuál es exactamente su posición sobre la nacionalización, etcétera. Pero ah, mm, desde mi perspectiva no creo que sea necesariamente un gran conforto para ellos, porque históricamente su experiencia ah, siendo comunidades indígenas, su experiencia del Estado chileno no ha sido siempre muy positiva. Am, entonces, no sé si ellos eh, confíen que si el Estado se hace cargo de la industria, va a hacer un trabajo mejor, más responsable, etcétera, de las empresas privadas. Mm, yo creo que en teoría nos gustaría pensar que sí, ¿no? Pero no es siempre así. Y aquí podemos citar el ejemplo de Codelco, que también está implicada en conflictos con comunidades, ha hecho, uh, como ha tenido grandes impactos ambientales en varios lugares en Chile. Eh, entonces, eso es el primer punto. Segundo es que yo creo que, no sé, si lees el discurso de Boric, parece muy bonito y yo creo que generalmente a lo mejor sus intenciones con esto son buenas, pero yo creo que primero no se sabe aún cómo va a funcionar en la práctica esta nacionalización, hasta qué punto el Estado va a tener control. Se habla también en la propuesta sobre acuerdos privados públicos, ¿no? Entonces, como qué papel van a tener las empresas privadas. Yo creo que en el corto plazo no va a cambiar mucho, ¿sabes? Esto es como algo más para mediano y largo plazo y aún así, mm, yo creo que depende de muchos factores distintos e incluso el apoyo político de Boric en el Congreso chileno, ¿sabes? Um, no se sabe cuánto va a poder realizar de este proyecto. Um, entonces, sí, es mm, difícil de hablar de este tema aún cuando todavía hay tantas cosas que no se saben. Yo creo que en la prensa internacional, estaba leyendo esta mañana, y mucho del discurso es lo de siempre, ¿no? Cuando algún presidente o líder latinoamericano o de otro país en el sur global habla de nacionalizar, es siempre, bueno, es que eso va a espantar a los inversionistas,
eso no se puede, tenemos que tener como seguridad para nuestras inversiones, etcétera. Pero bueno, primero creo que, como te decía antes, creo que en el corto plazo no se va a cambiar mucho, ¿sabes? De un día para el otro. Y segundo es que Chile va a seguir siendo un destino muy atractivo para los inversionistas en el sector del litio, porque tiene, um, que yo sepa, entre el mejor o quizás el mejor litio del planeta, el grado más alto. Tiene condiciones ambientales muy favorables a la extracción y el proceso de evaporación que se utiliza ahora para procesar el mineral. Y bueno, yo creo que también eso hace parte un poco del raciocinio de Boric, ¿no? Que él cree que Chile va a seguir siendo un destino interesante, por lo tanto puede intentar um, uh, conseguir un papel más fuerte para el Estado. He encontrado muy interesante, he leído bastante y sobre todo he intentado de leer también las informaciones y los comentarios de la transnacional y de las empresas privadas que ya están metidas en el Salar de Atacama. Y esas empresas, al contrario de lo que uno podría imaginar, como dices tú, del miedo que pueden tener con la nacionalización, etcétera, hay una acogida muy positiva de, de la declaración de Boric y creo que sea exactamente por esa relación que va a ser tal vez más fácil que antes entre las empresas privadas y el Estado. Porque en todo caso, las relaciones y los comentarios siempre eran positivos. Y me pregunto, que ella había estado en Bolivia y había podido hablar con el exministro de Evo Morales sobre las minerías. Y él me explicaba que de todas formas, por un proceso de nacionalización, se necesita un proceso de industrialización, porque no siempre los países del sur del mundo, y tal vez lo habrán visto en su libro, tienen las técnicas, la tecnología para luego para trabajar la materia prima y transformarla en una batería. Y al final lo que él me explicaba es que de todas formas a nivel económico no es tan interesante tener la materia prima y extraerla, pero lo más interesante es toda la segunda etapa, ¿no? De trabajar la materia prima y de transformarla en lo que es el producto, que si no, de todas formas, ellos van a vender la pura materia prima, que no va a ser muy caro, y van a tener siempre que comprar el producto final de afuera. Y en mí, pero ese es un cuestionamiento al cual tal vez no tenga respuesta, eh, es más bien saber al final si Chile tiene realmente esa capacidad de tecnología para una industrialización, porque si no, de todas formas, va a necesitar un aporte de las empresas privadas que tienen la tecnología, que tienen las máquinas y que tienen los recursos para transformar la materia prima en un producto final. Así que de esa forma, al final no nos alejamos realmente de los privados que siguen ahí metidos. Sí, sí. Y bueno, otro tema también es la cuestión social, ¿no? El conflicto con las comunidades, porque yo creo que quizás con este acuerdo, porque la resistencia de las comunidades en la zona sí ha impedido un poco la expansión de la industria, ha impedido em, que hayan venido más empresas y ha habido como un, un clima de conflicto más o menos constante sobre todo con Sokimich, ¿no? Con SQM.
Y quizás ahora con la propuesta de Boric, las empresas transnacionales, o bueno, en el caso de Sokimich, una empresa chilena, ¿no? Quizás, ah, quizás la ven como una garantía, ¿no? Porque ahora el Estado se pone más en medio, tiene un papel más activo y puede negociar con las comunidades y quizás para las empresas privadas eso es un clima como más seguro, más favorable que la situación actual. Am, entonces, sí, yo creo que no creo que sean muy asustadas, la verdad. Sí. No, yo no he tenido esa impresión en todo caso. Y como dices tú, tal vez puede ser un medio, un intermediario más fácil lo del Estado que la de las comunidades y más directo. De todas formas, la temática como de la minería sigue siendo una problemática a nivel social. Yo pienso eso no solo en Chile, pero a nivel global, porque de todas formas el impacto social, como dices tú, entre la falta del agua y la destrucción también, ¿no? Del medio ambiente que está alrededor, hace que las comunidades se vean de todas formas afectadas. Yo no sé si podría existir una minería limpia que pueda ayudar a... Ya, bueno, no sé, eso es lo que dicen siempre las empresas, ¿no? Que la minería y el medio ambiente pueden existir de una manera armónica. Personalmente lo dudo mucho. Yo creo que aunque sí podemos mejorar los controles ambientales y los procesos para mitigar el impacto, mm, si quieres abrir una mina de cielo abierto, hay que destruir básicamente la minería. ah, por sí misma es como la destrucción creativa, ¿no? Como se destruye para crear estos productos y agregar valor. Pero sin destruir no se puede sacar estos, estos materiales.